Hago este formato de vídeo porque creo que es más interesante para comentar ciertas noticias que a veces pues voy viendo en redes sociales que yo las comentaría tomando un café. Entonces, yo me tomo un vaso de agua, tú te tomas un café si quieres y me escuchas y de alguna manera, pues estilo podcast, te voy a dar un poco mi impresión cuando leo estas noticias. No me parecen suficientes como para sacar un vídeo más explicativo, más profundizado, porque al final pues lleva tiempo y a lo mejor lo que nos interesa simplemente es revisar la noticia y estar un poquito más informados. Iré pasando varias noticias, las comentaré y espero que te sirva también y te parezca interesante. Si te gusta este contenido, déjamelo ver en los comentarios y seguramente haga más. Bueno, aquí una noticia que yo me voy, como te digo, tengo un grupo de WhatsApp en el que conmigo mismo me voy pasando noticias para ir leyendo ya con más calma, lo típico. Entro en redes sociales, veo una noticia que digo, oye, no tengo tiempo de leer, pero me la guardo para después. Aquí me pareció interesante guardarme esta, así que vamos a leerla juntos. No la había leído. Fortnite gana su guerra contra Apple y Google vuelve al móvil. Bueno, aquí tienes que saber que tenían un problema y es que había ciertos conflictos a la hora del marketplace con el videojuego. Vamos a ver cómo ha avanzado y cómo está el tema. Epic Games abre una tienda de descargas directas y elude las comisiones de hasta el 30% de los dos gigantes. Ya me acuerdo, esto ya lleva una batalla de hace tiempo. Se estaban peleando porque al final decía Epic Games, oye, pues no paro de pagar por todas las transacciones que se están haciendo en mi videojuego. Bueno, noticia del 26 de agosto, Epic Games ha ganado su primera batalla, el creador de videojuegos, ha vuelto esta semana a los móviles tras 4 años de batallas legales contra Apple y Google para que sus usuarios pudieran descargar directamente sus juegos y eludir las comisiones que cobran estas dos plataformas a los pagos realizados a través de sus tiendas digitales, que puedan alcanzar hasta el 30%. Me parece totalmente lícito, ¿vale? O sea, al final, estas políticas que tienen las plataformas, los marketplaces, lo que quieren es, las stores, es cobrar por cada descarga de videojuegos y encima si tienes transacciones internas, pues seguir cobrando. Nada, el presidente de Epic Games, Tim Sweeney, presentó la semana pasada la nueva Epic Games Store y agradeció a la Unión Europea su ley de mercados digitales que ha obligado a los dos grandes sistemas operativos, iOS de Apple y Android de Google, a permitir tiendas de aplicaciones de sus competidores. Bueno, pues mira, ahí lo tenemos. Al final las batallas de uno y los éxitos de unos pues también son oportunidades para otros. Así Fortnite ha vuelto a estar disponible en los dispositivos de Apple, de la Unión Europea y en los de Google de todo el mundo, tras lograr un fallo favorable en el jurado federal. Bueno, te dejaré los enlaces en la descripción por si luego quieres ir entrando o quieres ampliar información sobre estos temas. Los dos grandes plataformas echaron a los juegos de Epic Games de sus tiendas digitales en el 2020 cuando la firma estadounidense, participada por el grupo chino Tencent, abre su propia tienda digital para permitir descargas directas. Esto, bueno, entiendo que a lo mejor había cierta práctica de monopolio o un poco competencia desleal al estar forzando a que si tú tienes tu propio marketplace y vendes tu producto, tu videojuego en otra plataforma, pues no te dejo venderla en la mía. Sweeney aseguró que el grupo ha gastado cientos de millones de dólares en su batalla legal contra Apple y Google y ha perdido más de 1.000 millones de euros de ingresos al no poder ser utilizado por los usuarios de sus dispositivos. Imagino que estará bien fundamentado. Su tienda explicó cobrará una comisión del 12% sobre los pagos de los usuarios, lo mismo cobra a usuarios de PC. Este destacado, un mercado estancado tras la pandemia, el sector de videojuegos facturó 166.000 millones de euros en el 2023, prácticamente lo mismo que en el 2022 y un 5% menos que en el 2021. Un ejercicio aún con las restricciones de la pandemia. Según la consultora Newzoo, el sector crecerá de nuevo, aunque solo un 2,1% este año. El 49% de los ingresos de los videojuegos vienen de los móviles, una vía que lleva 2 años bajando por los frenos de Apple y Google. A los desarrolladores, Estados Unidos y China aportan cada uno 25% de los ingresos del sector. Bueno, para mí son datos que son un poco aislados, es decir, no tenemos un poco de contexto. A mí me gustaría también saber qué juegos aportan, qué transacciones son las que generan estos ingresos, si es la venta de juegos, si son las transacciones dentro de los videojuegos. Ya sabemos que la gamificación de ciertas prácticas, sobre todo en la Unión Europea, que cada vez está más vigilada, sobre todo eso que era esos relacionados con minar o especular, y al final eso son prácticas de juego que sabemos que hay que controlar, sobre todo cuando hay menores de edad por medio. Aquí vamos con otra noticia que me pareció interesante. Un artista entregó 2 lienzos en blanco a un museo a modo de obra. Un juez le obligó a devolver casi 70.000 euros. Creo que me suena y vamos a ver, el artista conceptual dijo que la obra era una crítica a los bajos salarios. Vamos a ver, porque si no recuerdo mal, esto es una noticia que tenía que ver con un contrato que se le hizo a un artista para que hiciera obras de arte y al final el tío lo que entregó fue esto, obras en blanco. Es decir, y aquí lo que dijo el juez es, oye, a ti se te ha pagado por hacer una obra de arte y lo que estás haciendo pues es un acto de mala fe. Tú no has aportado ningún trabajo creativo, por mucho que sea conceptual. Sería un crack. Si esto fuera arte, entonces directamente las paredes pueden quedarse en blanco. El arte se cuestiona siempre a sí mismo, afirmó una vez un reconocido y a la vez polémico artista español.
Según esa definición, cualquiera que se rebele contra el mercado de las exigencias podrá considerarse artista. Bueno, entiendo que es un poco una noticia, a ver si nos da algo de contexto. Algo de contexto. En 2021, el Museo Karsten de Arte Moderno en Dinamarca entregó a fulanito 76.000 euros para crear versiones actualizadas de dos de sus obras anteriores, concretamente marcos llenos de billetes que representan los salarios anuales promedio de un austriaco y un danés, para una exposición sobre el futuro del trabajo. En lugar de eso, el artista envió al museo dos lienzos en blanco titulados Toma el dinero y corre, diciendo que había creado piezas nuevas y mejores que encajaban con el tema de la exposición. A ver, el artista conceptual dijo que la pieza era una crítica a los bajos salarios y que su incumplimiento del contrato, como podemos ver, era parte de la obra. No veo que haya robado dinero. He creado una obra de arte que es quizás 10 o 100 veces mejor de lo que habíamos planeado. ¿Cuál es el problema? Dijo en su momento. Me parece interesante porque si se te ha pagado, cuidado, aquí habría que analizar el contrato y todavía habría defensa si vamos a valorar qué es un incumplimiento del contrato. Fíjate la importancia de las cláusulas y del texto que hay en el contrato. ¿Qué te pago? 76.000 euros para que tú me entregues una obra de arte que represente esto, toma el dinero y corre, por ejemplo. Lo cual, entonces, si me presentas la nada, puede simbolizar o puede ser un contexto de tomar el dinero y correr, o te estoy pagando por crear una obra con ciertas características en la cual tú inviertas 76.000 euros o inviertas una cantidad razonable para generar esa obra. Fíjate, solamente con este contexto, con esta explicación, ya das a entender que un lienzo en blanco no me sirve. No has hecho una inversión razonable de tiempo, esfuerzo, trabajo o creatividad. Por mucho que no creo que un juez te comprara que has estado muchísimas y miles de horas pensando, reflexionando para terminar entregando un lienzo en blanco. ¿Vale? Vamos a ver qué noticia tenemos aquí o qué nos comentaban. Como era de esperar, el museo lo intentó llevar ante la justicia. Tras casi 2 años de litigio, un tribunal de Copenhague acabó dictaminando que el artista debe devolver todo el dinero. Independientemente de la intención de sus piezas, el Tribunal Municipal de Copenhague consideró que la obra era deficiente en comparación con lo establecido en su contrato. Fíjate, incumplimiento contractual. Estoy segurísimo que pasa mucho cuando a nivel de marketing, a agencias o a otros artistas se les pide que se haga un trabajo, se les explica el concepto, se les da las indicaciones y al final cada uno entrega en base a su criterio, a su subjetividad, lo que considera es el trabajo encargado. Para mí es muy importante que evitemos estos errores y este ejemplo nos sirve, vale que es gracioso, o sea, hay que tener más cara que espalda, literalmente. Si hay artistas que hagan esto, pues tienen eso, mucha valentía porque para mí hacen el tonto. Entonces, fíjate lo importante con este ejemplo, me sirve mucho para explicar, para criticar, contextualizar la importancia de que en un contrato dejes claro siempre que puedas qué esperas tú del artista, del creativo, de la persona a la que se le encarga esa obra y evidentemente que también esa persona sepa cuál es su margen creativo, es decir, qué te tiene que entregar, con qué características, es el lienzo, qué tamaño, qué dimensiones, qué valor material tiene que tener. Oye, ¿cuánto tienes que invertir? ¿O es que el 100% de lo que te pago es margen de beneficio? No. Muchas veces se podría dar a entender, en ocasiones, oye, te doy tanto dinero para que inviertas en los materiales y luego por tus honorarios del trabajo te doy este dinero. ¿Vale? Imagínate, si tú tienes que pagar el trabajo de un constructor, por ejemplo, y sé que no es un artista, pero bueno, para que veas un ejemplo claro, yo te tengo que pagar los materiales en muchas ocasiones, o se firma un acuerdo en el cual el cliente va a pagar los materiales y luego el constructor va a aplicar las horas de su trabajo. Entonces, podría resultar interesante, me parece interesante que hablemos de esto. Entonces, fíjate, este ejemplo también te sirve para este tipo de situaciones y que veas la importancia de los contratos. ¿Para qué? Para que si alguien incumple, pueda reclamarle y no le dejes pie a que se defienda diciendo que es que tú le habías dado libertad creativa. Cuidado con esto. Vamos con otra noticia, otra página de la misma fuente. Los autores de cómics se enfrentan al uso de la IA y uno de sus principales batalladores está detrás de Tintín. Mientras el avance de las IAs en tareas creativas parece imparable, los artistas se preparan para plantar batalla. Bueno, de esto ya he hablado yo en otros vídeos de YouTube y el problema que se está generando con los artistas desde el momento en el que las inteligencias artificiales están usando su trabajo para ser entrenadas. Es decir, una IA terminará creando cosas muy similares a lo que existe o al estilo de arte que tienen ciertos artistas o ciertas épocas o ciertas tendencias, simplemente porque ha sido entrenada con todo ese trabajo de esas épocas, con todo ese trabajo de las tendencias, ¿vale? O incluso del artista. Hazme una obra al estilo Picasso en esta época o etcétera. O quiero un Van Gogh de este estilo. Pues al final te lo van a saber imitar. Igual que cuando tú le pides a una IA generativa de texto que te escriba o te conteste imitando el estilo de escritura de un autor concreto, ¿vale?
Entonces, fíjate, si al final podemos introducir o entrenar a las IAs para que entiendan ciertos patrones y los sepan replicar, pues lo mismo va a suceder. Ya está sucediendo con el texto y la creatividad a nivel textual, ¿cómo no va a suceder a nivel artístico y visual? Si había algún sitio en Europa donde la industria del cómic iba a chocar con los avances en el uso de la inteligencia artificial, estaba claro que iba a ser en Bruselas, capital europea del medio, etcétera. Bien contextualizado. Vale. Al final, pues una realidad que es que los artistas en contra del uso indiscriminado. Me parece interesante el debate, ojalá en comentarios también me dejes pues tu opinión, si tienes casos, información y podamos ampliar, porque creo que es un caso, la verdad, que va a dar muchos problemas judiciales y ojalá varios de ellos los podamos tener nosotros en el despacho y yo pues pueda defenderlos también porque me encantaría seguir explicando cosas de estas. El ilustrador Elías Taño contaba a F que la cuestión no es la IA, la lucha es en contra de la inteligencia artificial generativa. Es decir, no el uso de inteligencia artificial, sino precisamente el uso generativo, que al final se la entrene, basada en el expolio y el robo de miles de millones de datos, imágenes e ilustraciones y de arte creados por humanos con los que se entrenan esas aplicaciones. Yo en otros momentos he comentado que al final un humano, un novelista que escribe novelas, aprende también mucho leyendo. Entonces, claro, si lo piensas, los humanos aprendemos mucho viendo y luego replicando. Entonces la IA está siguiendo el mismo patrón. ¿Qué pasa? Que si una persona cuando replica, es como por ejemplo cuando yo aprendí a dibujar de niño, no es calcar, sino tú es lo que ves, cómo lo interpretas o lo generas a través de tu proceso creativo. ¿Qué pasa? Cada humano pues tiene su arte o tiene su maña, por así decir, a la hora de crear arte. La IA lo que hace es clavarlo, hacer un resultado prácticamente igual. ¿Por qué? Porque es una máquina y simplemente lee patrones y los replica. Entonces, claro, aquí está el uso que está haciendo que muchos artistas pues estén en contra o que digan, oye, ¿qué es arte? Y ya, ¿qué se va a valorar por el arte si las réplicas están a la orden del día? Entonces, sobre rédito económico, también Albert Montéis hablaba del tema señalando el uso poco ético de la tecnología. Se alimenta y saca rédito económico de miles de obras que tienen dueños sin que haya una legislación que lo regule. La verdad que es un debate que está mucho. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo se van a proteger los derechos de autor de todos estos entrenamientos? Yo creo que al final llegaremos a un punto como los dispositivos digitales, un canon digital, que de cierta manera las inteligencias artificiales pues tengan que pagar algún tipo de canon, como si fueran tarifas a las GAE o si fueran algún tipo de tarifas por todo el entrenamiento que hacen y todo el uso que hacen. Llegaremos a ese tipo de pagos, ¿vale? Ahora el problema está en si vamos a llegar o no a que haya ese tipo de pagos, si te tengan que pagar tarifas, de cierta manera para remunerar a los autores. Pero ya te digo yo, que una vez salvemos este problema, el siguiente problema va a ser si la remuneración es equitativa, que es lo que sucede en la SGAE y en todas las gestoras de derechos colectivos a nivel de autores, ya sean musicales, escritores o de otro tipo, que es que los autores no se sienten correctamente remunerados y no hay transparencia ni hay un control sobre realmente cuánto generan o qué usos se hace de sus obras. Entonces, ¿podemos decir que en el futuro la propia inteligencia artificial desarrollará sistemas que permitan leer, monitorizar, vigilar el uso que se hacen de obras con derecho de autor? Yo estoy seguro que sí. Que el blockchain va a jugar un punto importante porque se van a poder encriptar las obras, se van a poder generar esas huellas digitales que permitan saber cuándo una obra se utilice, cuándo una IA se entrene con esa obra, veremos, porque al final las inteligencias artificiales dependen también del uso que hacen las empresas no tienen por qué hacer 100% transparente ni revelar las fuentes de sus datos. Todo esto se trata de información confidencial, que es interna del desarrollo de los software, evidentemente, de los algoritmos, etc. Entonces es muy difícil controlar esto. En países como China, pues ya veremos. Al final el gobierno manda y ahí es otra historia. Pero en la Unión Europea, en Estados Unidos, lo veo muy complicado. Bueno, al final lo que más se dice, que es una zona legal gris, todo ya es gris. No sé si existen blancos y negros tan claros y más en propiedad intelectual, donde todo hay que pelearlo y todo tiene diferentes matices. Si no, pues las plataformas no permitirían que se cometieran infracciones. Por si fuera fácil identificarlo, blanco y negro, pues te puedes imaginar. Y si hay tantas infracciones y cada vez más en plataformas digitales, es porque los grises, pues ahí están. Y bueno, y ahí pues un poco la reflexión que creo que da título a la noticia. Tintín contra la IA. El director editorial, la firma que publica y licencia las aventuras de Tintín, afirma que la industria del cómic se opone completamente al uso de las IAs debido a que roba de los artistas. ¿Qué dice la normativa europea? Pues en el apartado 105
de la ley, esta explica con claridad que cualquier uso de contenido protegido por derecho de autor requiere la autorización del titular de los derechos en cuestión, a menos que se apliquen las excepciones y limitaciones pertinentes de los derechos de autor. Es decir, excepciones. Ya sabemos que el humor, la parodia, la caricatura puede ser una excepción. En el ámbito educativo, ¿vale? Pues la minería de datos en el ámbito educativo pues puede ser una excepción. El pastiche ya lo hablaremos, porque el pastiche son esas transformaciones con diferente propósito que viene a ser un fair use, y eso es lo que va a complicarlo todo, ¿vale? También pues cuando se esté tratando de cita, pero bueno, ya sabemos que una IA generativa, que se trata de generar nuevas obras, no está citando obras en dominio público. O sea, al final, si te das cuenta, la IA terminará teniendo una base de conocimiento, aunque solo sea en dominio público, suficiente como para luego marcar su propio aprendizaje y su propia generación casi en paralelo a la humanidad. Es decir, tú imagínate que dejáramos a las IA solamente acumular todo el conocimiento o toda la creatividad que ya está libre de protección de derechos de autor. Toda esa creatividad, en principio, si luego la enseñamos a pensar y a replicar el razonamiento humano, incluso a nivel exponencial, porque sabemos que la inteligencia artificial va más rápido, pues imagínate que la IA, en su creatividad propia, pues llegara a llegar a los mismos puntos, pues yo qué sé, a nivel arquitectónico, pues tal vez hubiera pasado por épocas similares o hubiera replicado las mismas épocas. Entonces, al final, pues es una batalla perdida. Es decir, yo considero que no habría que bloquear 100% la IA en todo esto, porque si le ayudamos o si permitimos que la IA tenga unas bases en conocimientos, también en creatividad, podrá usarse en sectores de la creatividad. Entonces, ¿los artistas de cierta manera tienen que ceder terreno? Podría ser, para mí, que se intente proteger sus derechos, que se les intente dar no sé, un valor, evidentemente que puedan tener esa retribución. Que no sea coste cero, porque si luego la IA va a tener un valor, las empresas que la desarrollan la van a monetizar, pues oye, que por lo menos los que han aportado el conocimiento pues te puedan tener algo. Pero para mí no me parecería descabellado que las IA sigan evolucionando y los artistas sean los primeros que la puedan utilizar en el sector de la creatividad. No que sean otros que no son creativos, que la utilicen para crear o para fines creativos y artísticos, sino que se desarrolle y al igual que, por ejemplo, ChatGPT y IAs generativas de texto están ayudándonos a los profesionales que nos dedicamos al puro texto, es decir, por ejemplo, un abogado que tiene que razonar, que tiene que buscar, que leer, que resumir, pues igual que nos está ayudando a ser en nuestro trabajo exponencialmente mejores, pues desde mi punto de vista, que también en el mundo de la creatividad de los artistas, esto va a poder apoyar. Si estás de acuerdo o no, por favor, déjamelo en comentarios. Estaré encantado de que generemos debate y de seguir sumando, ¿vale? De hecho, ese es el propósito de leer estas noticias. Para mí son noticias, pues sí, que son curiosidades interesantes que pueden dar algo más de información. Nada, entrenar la IA, pues mira, más datos, te dejaré el enlace en la descripción. Hemos hecho aquí un rato de leer noticias, espero te resulte interesante, que hayas aprendido y sobre todo espero tu opinión. Y si te gusta este tipo de vídeos, dímelo por favor para saber qué puedo hacer más y que te gusta, pues eso, que leamos noticias y las comentemos juntos. Y por supuesto, suscríbete al canal para ver más vídeos como este y si necesitas ayuda o te encuentras en un conflicto de propiedad intelectual, sabes que siempre puedes contactarme en palomazabogado.es. Y recuerda ver más vídeos donde aprenderás más sobre propiedad intelectual.